¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar el día de hoy con un tema que se llama resistencia eléctrica. Y como su nombre lo dice, pues está relacionado con la electricidad. La resistencia a la electricidad es una característica de los materiales, una característica interna de los materiales. Todos los materiales tienen un grado de resistencia eléctrica, ¿sí? Va a depender de qué tipo de material va a ser para que se tenga un grado de resistencia menor o mayor, ¿sí? La resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales que se oponen al paso de la energía eléctrica por ese material. Haciendo un símil, imagínense una manguera de agua por el cual circula agua y nosotros la apretamos estrechando esa manguera, pues vamos a impedir que el agua pase. Si la estrechamos tanto, de tal manera, pues vamos a totalmente a impedir que pase el agua. Si lo vamos estrellando poco a poquito, pues va a pasar un poco de agua por ella, ¿sí? Más o menos así es la resistencia. Si lo hacemos un símil, por ejemplo, en el caso de los conductores por el cual fluyen electrones, pues hagan de cuenta que estrechamos el conductor y al estrechar el conductor ya no permite que pasen los electrones. O bien van a pasar menos electrones que si el conductor no estuviese estrechado. Entonces, pues esto es natural, vaya. Los conductores o los materiales que permiten el paso de la energía eléctrica, pues van a tener un campo enorme los electrones para que puedan pasar por ella, ¿sí? En cambio, los materiales que no permiten el paso a la corriente eléctrica, pues el camino va a ser tan pequeño que los electrones pues ya no van a poder pasar y en lugar de pasar, pues se van a ir a quedar atorados, acumulados, estancados, porque el material le presenta una gran resistencia. Podríamos decir también que la resistencia, haga de cuenta que son los soldaditos de los materiales que impiden o pelean con los electrones para que no pase, ¿sí? Bueno, pues en función a la propiedad de la resistencia, pues se pueden clasificar de diferentes maneras a los materiales. Principalmente se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. Los conductores van a ser aquellos materiales como el cobre, el oro y la plata, ¿sí? En cambio, los aislantes, que es para lo que nos interesa en este curso, pues van a ser generalmente los plásticos, la madera o el hule, ¿sí? Si nosotros los clasificamos, los materiales según la electricidad, pues tenemos que incluir a los semiconductores, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con conductores y con aislante. Todos los materiales tienen ciertas características, por ejemplo, la conductividad. Bueno, pues la conductividad solamente la va a tener los conductores porque la conductividad es la propiedad de los cuerpos de permitir el paso a través de ellos de la electricidad, ¿sí? Lógicamente esa propiedad no lo van a tener los aislantes porque no lo pueden hacer. La resistividad, aunque sean conductores, también tienen esa propiedad, ¿sí? La resistividad es la propiedad natural de los conductores que se opone o que no permite el paso a través de ellos, ¿sí? De la electricidad. Se opone al paso de la electricidad. Aunque sean conductores, los conductores también tienen un grado de resistividad y resistencia. Los semiconductores, por su naturaleza, varían conforme a la temperatura y estos se pueden convertir en conductores o en aislante. Generalmente nos referimos a los elementos que están en el grupo 4 y 5 de la tabla periódica, como pueden ser el silicio, germanio y el selenio, que son los más conocidos. En el caso de los conductores, tiene una característica muy específica, poseen muchos electrones libres o electrones de valencia, de tal manera que se pueden mover a gran rapidez. Y son materiales que con el hecho de que les toque ahí los rayos del sol, el calor, empiezan a liberar electrones. Y estos materiales generalmente son los metales. En cambio, los aislantes son aquellos materiales que no tienen electrones libres o bien son muy pocos electrones libres o electrones de valencia. Y lógicamente, pues no pueden generar una conductividad. Principalmente, pues esos materiales son el vidrio, la porcelana, la madera, el hule, ¿sí? El plástico, entre otros. Los conductores
son generalmente todos los metales, pero también entre ellos hay buenos y malos conductores. Esos buenos y malos conductores se deben a su naturaleza y se mide en función de la resistividad. La resistividad es la oposición por naturaleza que presentan los materiales al paso de la energía eléctrica. Se representa con una letra griega llamada Rho. Y bueno, pues aquí podemos ver una tablita que les puse donde vemos los valores de resistividad de algunos materiales. Todos tienen la misma potencia, sin embargo, vemos aquí cómo algunos son mejores y ven cómo va creciendo de 1.55, después 1.7, 2.22, 2.82, 5, 6, 9, 10, 11, 72, 60, de tal manera que va incrementando, ¿sí? Cuáles son o cómo va cambiando su conductividad o su resistividad. Y recuerden, la resistividad es lo inverso a la conductividad o viceversa. La conductividad es lo inverso a la resistividad. Si este tiene muy poca resistividad, pues tiene alta conductividad. Y si el último, como el grafito, tiene alta resistividad, pues tiene poca conductividad. Todos son conductores. Sin embargo, vean cómo se va clasificando entre buenos y malos conductores. Y eso está en función, como ya comenté, de la resistividad, la cual también se conoce como resistencia específica del material, ¿sí? Y como también ya lo comentamos, pues describe el comportamiento que tienen los materiales frente al paso de la corriente eléctrica y clasifica a un buen, a un regular o mal conductor eléctrico. La resistencia eléctrica, sin importar en qué material estemos midiéndola, siempre va a estar presente, en algunos en menor grado y en otros en mayor grado. Y va a depender de las características físicas de los materiales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una imagen donde mostramos calibres de los conductores. Véase cómo este número 6, hay de dos tipos, pero tienen más hilitos, es un poco más grueso. El 8 tiene menos hilitos que el 6, pero más que el 10, ¿sí? Entonces, conforme incrementa el número del calibre de cómo medir los conductores, ¿sí? Su grueso va disminuyendo. Veamos en esta imagen, aquí tenemos uno más grueso con muchos hilos, que es del número 18, ¿sí? Y es más grueso, y el del 40, pues es más delgado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nosotros, mientras el número sea más grande, el conductor va a ser más delgado. ¿Estamos? Nosotros generalmente en casa utilizamos del número 12 y el 14 es más delgado que el 12. El 16 es más delgado que el 14, ¿sí? El es más grueso que el 12 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más grueso tenga, menor va a ser la resistencia, ¿sí? La resistencia va a depender de las características físicas de los materiales, de sus dimensiones, de longitud, de grosor, de área, de sección transversal, ¿sí? Y el tipo de material. En este caso todos son cobres. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues la longitud y el área de sección transversal, que es el área de este circulito que podemos ver en este conductor que tenemos aquí. ¿Ok? De tal manera que la resistencia eléctrica está en función de las propiedades físicas del material por esta ecuación que tenemos aquí. La resistencia va a depender directamente del tipo de material y de la longitud del material. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más largo sea, más resistencia tenga. Pero va a depender inversamente del área de sección transversal. Mientras más grueso sea o tenga mayor sección transversal un conductor, menor área tendrá. Aquí podemos ver una figura en donde pues tenemos una L, que es la longitud, que varía directamente con la resistencia, la resistividad, que es algo intrínseco del material, y el área de sección transversal, ¿sí? De tal manera que mientras más área de sección transversal tengamos, pues nos va a permitir que pasen más electrones por esa área, ¿vale? La resistencia tiene un símbolo. Aquí tenemos el símbolo de la resistencia y se representa con la letra R, se mide en ohms, y la letra omega, que es griega también, es como representa a los ohms. L, que es la longitud, puede ser cualquier L de las que nosotros comúnmente utilizamos, y se mide en metros. A es el área de sección transversal, o sea, del círculo que nosotros vemos cuando tenemos de frente al conductor.
Y la resistividad por la letra Rho, que se mide en ohms por metro, ¿sí? Y eso depende, o es una característica propia de los materiales. Fíjense que los conductores también va a variar la resistencia en función de la temperatura, pero es totalmente contraria a los semiconductores. En el caso de los conductores, ¿sí? La variación de la resistencia es lineal. Aquí en la gráfica podemos ver que la resistencia cómo se va incrementando cuando la temperatura se va incrementando. O bien, si lo vemos así, cómo la resistencia va a ir disminuyendo conforme la temperatura vaya disminuyendo. En este caso, por ejemplo, si prolongamos en valores negativos nuestra gráfica, en valores negativos de temperatura, ya vamos a tener menor cantidad de resistencia y vamos a llegar a un punto en donde la resistencia sea cero. Por eso me dicen que los superconductores o la superconductividad se obtiene a muy bajas temperaturas. Esta es la ecuación para yo poder determinar el valor de la resistencia cuando trabajamos a temperaturas diferentes de 20 grados Celsius. ¿Por qué de 20 grados Celsius? Bueno, porque son los 20 grados Celsius donde se maneja o se encuentra el valor del coeficiente de temperatura, ¿sí? Entonces, va a ser, podríamos decir así que 20 grados Celsius, la temperatura base para el experimento o para trabajar, ¿sí? Los materiales y calcular el coeficiente de temperatura. ¿Ok? Lo puedo escribir con delta T, pero sabemos que delta T es una variación de temperatura, donde esa variación de temperatura pues es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Resistencia, pues lógicamente resistencia inicial, que generalmente, no siempre, pero generalmente estamos hablando de una temperatura de un material, ¿sí? Conductor de a 20 grados Celsius, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos que el coeficiente de temperatura pues también se va a determinar de manera experimental, ¿sí? Y su valor va a depender de las propiedades físicas del material. Tenemos aquí algunos, por ejemplo, el acero, vean, desde 3, ¿sí? Pero el hierro es de 5, que quiere decir que el hierro es más sensible al cambio de temperatura que el acero, ¿sí? El cobre también cambia, y esto nos genera un grave problema. Por ejemplo, pues cuando yo utilizo un aparato o una instalación eléctrica donde tiene cobre, pues mientras más tiempo lo estoy utilizando, pues se incrementa también la temperatura que existe en los propios conductores de esa instalación por esta propiedad que tiene en los materiales y cómo se comporta la resistencia con respecto a la temperatura. Bueno, pues esta variación de la resistencia con respecto a la temperatura, pues nos da una característica muy propia de los materiales. Bueno, pues hay algunos materiales que tienen alta resistividad y esos materiales que tienen alta resistividad, pues cuando yo les hago pasar una corriente eléctrica me generan una gran cantidad de calor, ¿sí? Entonces, si me generan una gran cantidad de calor, pueden ser ocupadas como calentadores eléctricos para calentar agua. Yo aquí lo que estoy haciendo en esta figura, pues hacer pasar una corriente eléctrica por este material presenta una alta resistencia y entonces disipa una gran cantidad de calor. La energía la energía eléctrica la convierte en calor, ¿sí? Aquí tenemos un diagrama eléctrico, entonces está radiando el calor. Esto lo podemos ver en unas lámparas muy conocidas, ya casi no se utilizan, son las lámparas incandescentes, comúnmente conocidas como focos. Y bueno, también existen otros aparatos, además de los focos, que sirven para consumir energía eléctrica y la convierten en calor. Se llaman calentadores y pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, un calentador de ambiente que puedes tener de esta manera a base de aceite o bien únicamente de resistencia, ¿sí? Ese calentador también puede utilizarse para cocinar, ¿sí? Como un calentador eléctrico o una regadora eléctrica, ¿sí? Que es bueno, se conecta la regadera a la luz, ¿sí? Se hace fluir el agua y lógicamente pues esa agua pasa por la regadera
que es eléctrica y bueno, pues ya me cae agua caliente. O bien, un típico calentador de agua como el que tenemos en esta parte de la figura, ¿sí? En donde se utiliza para calentar agua, ¿no? ¿Ok? Es el principio de funcionamiento de todas las cafeteras eléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este fenómeno pues está muy utilizado en diferentes dispositivos y utilizan la generación de calor a favor. Sin embargo, jóvenes, la generación de calor por medio de la electricidad es bastante costoso. En el caso, por ejemplo, de calentar agua para café en una estufa, que se va a consumir gas, que calentar agua para café en una cafetera eléctrica, pues es mucho más costosa que el gas, ¿sí? Los calentadores en estos tiempos que son utilizados para calentar el ambiente, pues ya que hace mucho frío, no, pues después de un tiempo, pues les va a dejar una gran deuda eléctrica porque se consume mucha energía, ¿sí? Eso también lo vamos a tratar, sin embargo, ya va a ser otro tema que es referente a la ley de Joule, pero eso será para otra ocasión.